Buenas tardes, soy Milagros Arco, doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid. El título del trabajo que presento es Hacia la diversión en el aula de lengua. Con él trato de plantear una visión de la sintaxis de la enseñanza secundaria que a través de la explicación de las nociones básicas de teoría sintáctica argumental le lleva a los alumnos a tener un cierto dominio de la sintaxis, pero especialmente a hacerle despertar en ellos un interés por el lenguaje. Es por tanto una propuesta metodológica que, tomando como base los contenidos de la teoría argumental, lleve a los alumnos a una motivación en el aula, a un verdadero aprendizaje significativo. Por tanto, el porqué de comenzar ese trabajo tuvo tres causas principales. En primer lugar, mi experiencia previa como docente, tanto profesora como de lengua castellana y literatura, como en el aula de enlace, donde trabajo dando clases de español como lengua extranjera. Esto me ha llevado a replantearme qué falla en la explicación o la organización de los contenidos para que los alumnos lleguen con tantas carencias a los niveles más altos y especialmente con esa falta de desinterés hacia la materia. Por otro lado, y como consecuencia de esta experiencia, he podido percibir incongruencias en la enseñanza de la sintaxis. A veces los profesores estamos más preocupados en imponerles una serie de términos, en lugar de explicar claro cuál es el concepto, y esto ha llevado a los alumnos a un desconcierto. Por último, la mecanización. Es decir, la enseñanza tradicional tal cual estaba estructurada lleva a los alumnos a una mecanización en el estudio de la lengua, algo que debemos abandonar hacia la motivación por el lenguaje. Por tanto, los objetivos que se desprenden con ese trabajo son, en primer lugar, despertar la curiosidad, es decir, que los alumnos interactúen directamente con el lenguaje, para que consigan esa conciencia lingüística que les lleve a reflexionar, a sentirse partícipes de su propio lenguaje. No dar unos ejercicios por supuesto, para definir simplemente, sino despertar en ellos la curiosidad, que con una serie de actividades por descubrimiento motivemos su capacidad resolutiva de las tareas. Es un trabajo de investigación que está siempre guiado por el docente. Esta motivación en el aula puede ser propiciada también por actividades que incorporen el juego, el reto, pero buscamos también que esta curiosidad les motive hacia el conocimiento. Por último, pretendemos con todo ello que los alumnos no sean meros memorizadores, como hemos dicho, sino que a través de los contenidos y todas las actividades propuestas adquieran la competencia lingüística, es decir, que les enseñemos no tanto una serie de elementos metodológicos, terminológicos, sino que adquieran la habilidad de utilizar correctamente la lengua en cualquier contexto sociocultural, que aprendan por qué varía en función de los interlocutores. Es que además el desarrollo de esta competencia lingüística les será fundamental para la adquisición del resto de competencias. Evidentemente no podíamos llevar a cabo ese trabajo sin una justificación teórica previa. Por un lado, hemos tomado la teoría de la estructura argumental como parte de consolidada de la gramática, la distinción entre argumentos y adjuntos, la valencia sintáctica de los verbos, la estructura argumental y los papeles temáticos. Además de esa base teórica que demuestra que el contenido cuenta con la validez y solidez suficiente por la tradición gramatical, este trabajo ha requerido una revisión de qué está pasando actualmente en las aulas, qué está en vigor en ese sentido. Por eso hemos revisado libros de texto, libros sobre nuevas metodologías aplicables a la enseñanza secundaria y a la lengua castellana y literatura. Con estas revisiones y con la propia experiencia vemos que los alumnos están sometidos a constantes estímulos y nosotros no podemos quedarnos pasivos, sino que tenemos que estimular su interés por el lenguaje. A pesar de que ha habido un movimiento educativo, parece que no ha cambiado mucho el sistema a la hora de explicar la sintaxis, cuando el lenguaje y las investigaciones al respecto han sufrido una notable modificación. Por eso nosotros también debemos sumarnos a este cambio. Por ello, el apartado de metodología comienza por dar respuesta a la pregunta ¿hasta dónde queremos llegar con nuestros alumnos? Por mi experiencia, si confiamos en ellos, confiarán en sí mismos y evolucionarán en su aprendizaje. Como ya he comentado en más de una ocasión, lo que se pretende es que los alumnos se impliquen activamente en el aula, que se introduzcan en cuáles son los motivos por los que los cambios de los complementos suceden en la lengua, para que vean en la sintaxis una aplicación práctica y real. Por ello, en primer lugar, presentamos actividades por descubrimiento que incorporen el reto, unas actividades que orientarán al alumno al descubrimiento de su propia lengua y cuáles son las interesantes incógnitas que de ellas se pueden desprender, que les suponga un verdadero reto. Por ello, siguiendo las palabras de Bosque, lo que pretendemos es cambiar la rutina por la reflexión
y sustituir los hábitos memorísticos por los que fomentan el desarrollo de la capacidad argumentativa. En el trabajo se suceden una serie de pares mínimos para que los alumnos vean cómo existen unos interesantes contrastes en nuestra lengua. Conviene plantearles una cuestión y dejarles pensar como estrategia para que se fomente en ellos la capacidad reflexiva de los alumnos, aunque luego pueda servir como hilo conductor para la explicación del profesor. Por ejemplo, en el caso de uno tenemos dos oraciones similares en las que tan solo cambia el verbo permitir por el verbo prometer. Le lanzamos la pregunta de ¿quién va a la fiesta en un caso o en otro? Como sabemos, en ambos casos existe una categoría vacía de sujeto omitido del infinitivo y en el caso de A es control de objeto y en el de B control de sujeto. No es necesario que los alumnos lleguen a esta reflexión. Si es pertinente, después lo explicará el profesor, pero es importante que reflexionen cómo con tan solo un cambio de verbo la sintaxis es diferente y ha habido un cambio de significado. En el caso de las tareas de las que hemos hablado, hemos puesto aquí, por ejemplo, el juego de análisis inverso. A los alumnos colocados en su grupo formal habitual se les entrega una hoja, una A3, en la que aparecen escritos análisis sintácticos completos pero sin palabras en su interior. Después a cada grupo se les entrega un sobre con palabras recortadas por sintagmas para agilizar así el juego y con ellas tendrán que reconstruir las oraciones siguiendo el esquema sintáctico entregado. Pueden construirse como quieran, pero siempre que se cumpla el análisis sintáctico marcado. Puede que los sintagmas entregados no coincidan con el análisis que tienen, por lo que el secretario de cada equipo podrá levantarse por otros grupos para pedirles necesito un sintagma preposicional, te lo cambio por un sintagma nominal. Una vez completadas se pegarán y posteriormente el portavoz de cada equipo leerá estas oraciones a ver si están correctas o no, siempre guiadas por el profesor, y los compañeros aportarán también nociones sobre si está correcta o no o por qué. Aquí tenemos ejemplos de cómo trabajamos en clase, también hay análisis sintáctico habitual, siendo la pizarra, trabajamos mucho la expresión oral y aquí estamos viendo cómo trabajan el análisis inverso. Por grupos van colocando los sintagmas y es muy gratificante ver cómo oyes a los alumnos decir, perdona, me dejas un sintagma nominal, te lo cambio por un preposicional que en mi oración no puedo utilizar el sintagma que yo tengo. En cuanto a la evaluación, utilizamos rúbricas y dividimos en tres partes esta evaluación. En primer lugar, la heteroevaluación. El profesor debe evaluar no solo si están aprendiendo o no, que es fundamental, sino esas actividades me están sirviendo para que los alumnos aprendan, sino es necesario modificarlo. Buscamos una unión entre las actividades dinámicas y los contenidos. No podemos abandonar tampoco lo que queremos que aprendan. Coevaluación por parte del alumnado, si están trabajando bien en grupo o no, es muy importante que se evalúen entre ellos y la autoevaluación me da a mí un feedback de me están sirviendo esas actividades, estoy aprendiendo o no, que necesito mejorar. Tuve la oportunidad de ponerlo en práctica en el colegio donde estuve después de terminar el máster de profesorado y fue lo que me animó, aunque solo fue una serie de actividades de muestra. Esto me animó a continuar con este proyecto y actualmente sí puedo trabajar con ello en el Colegio Mirasur, en Pinto. Y es la respuesta de los alumnos lo que me ha animado a continuar tanto con este proyecto. He podido ver en ellos curiosidad por el lenguaje, una actitud positiva ante las actividades y si no te plantean por qué no lo mejoramos de esta manera. Creatividad, los alumnos son más creativos porque no dan todo por supuesto, sino que existen en ellos preguntas, se plantean cuestiones. Por tanto, este proyecto plantea la necesidad de un cambio, fundamentalmente en la sintaxis, en la que motivemos a nuestros alumnos a través de la teoría argumental como base de los contenidos para presentar los contenidos, los objetivos de forma reflexiva. Por otro lado, apostamos porque la lengua es un mecanismo vivo que les va a ayudar en su desarrollo académico, además de su disfrute estético. Por ello debemos cuidarlo, enriquecerlo y formarlo de forma constante. Y es de ello de lo que debemos concienciar a nuestros alumnos, porque si se desarrollan académicamente el lenguaje, también tendrán un desarrollo personal. Creo que ese es el inicio de un largo camino de investigación y como dice Francisco Mora, solo se aprende lo que se ama, así que por favor vamos a intentar que nuestros alumnos amen las palabras. Muchas gracias.